me complace presentar en estos momentos a la doctora Ornella Flavia Vinsalota, abogada, maestrando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, profesora adjunta interina de Derechos Humanos y Garantías, cátedra del doctor Travieso en esta Facultad de Derecho. Actualmente se desempeña como secretaria parlamentaria y directora general en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ornella, micrófono y pantalla es tuya. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el día de la fecha. Gracias a los que se inscribieron, honrando y valorando, obviamente, una vez más, el poder de la educación y de la capacitación continua. Y gracias por esperarnos en la demora que tuvimos involuntaria. Hace apenas 5 días se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático, celebración que fue instaurada por las Naciones Unidas para concientizar acerca de las devastadoras consecuencias del mismo. Sin dudas, el cambio climático y la degradación del medio ambiente son problemáticas actuales, urgentes, que no pueden estudiarse de una manera separada del derecho internacional y que incluso necesitan de su asistencia. La necesidad de cohesión y la búsqueda activa de una resolución de manera colectiva, global y consensuada por parte de todos los estados y la comunidad internacional es necesaria y yo diría que extremadamente urgente. A tal efecto, en la búsqueda de ese acuerdo y compromiso multilateral, el Acuerdo de París, que fue firmado en el año 2015, buscó comprometer a cada uno de los países del mundo para fijar una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en cada uno de los territorios y propender de esa manera a el beneficio que aportaría frenar el cambio climático. Parte del Acuerdo de París, obviamente, como cualquier acuerdo de índole internacional, del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que en la práctica también significa que los países que más han emitido deben hacer unas reducciones sustantivamente más altas que aquellos, obviamente, de cuyas emisiones han sido menores. La meta más ambiciosa del Acuerdo de París es la de mantener el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1,5 grados centígrados. Se requiere para eso reducir la emisión global de gases de efecto invernadero en un 50% hacia el año 2030. ¿Qué pasaría si no se logra? Bueno, según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático publicado a fines de 2018, conllevaría un riesgo alto de que la Tierra ingrese en una especie de senda de fenómenos climáticos extremos en el mediano y largo plazo, que obviamente podrían llegar a ser catastróficos y estar por fuera del control humano. La lucha contra el cambio climático requiere, por un lado, del cumplimiento por parte de los estados de los términos de este acuerdo precitado, de la concientización de todos los habitantes del mundo sobre la importancia del reciclado, la utilización de energías sustentables y, sobre todo, de comprometer a las corporaciones y a las empresas que más contaminan, como por ejemplo las petroleras, a reducir su huella negativa de carbono en la Tierra. Los científicos advierten que si los estados no cumplen con lo estipulado en el Acuerdo de París en 10 años, el daño en la Tierra va a ser irreversible. La década 2020-2030 es clave para el cumplimiento e implementación del mismo, incluso en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Respecto a esto y a la huella de carbono, tengo un pequeño ejercicio para compartir con ustedes y hacer apuestas que las pueden ir escribiendo en los comentarios del Facebook. Mientras ayer estaba terminando de cerrar esta exposición, aparecí de pronto, como sucede en Internet, en una página que permitía calcular tu huella de carbono, lo cual me generó muchísima curiosidad, entonces lo hice. Pide algunos datos muy puntuales, como por ejemplo cuántas veces se viaja en avión, por supuesto que en este contexto ninguna, pero habitualmente pregunta por año los hábitos alimenticios, cuántas veces se viaja en avión, cuántas personas viven en tu casa, si usás si usás lamparitas eléctricas que tengan luces LED. Respondí que en casa éramos 3, que viajaba habitualmente tramos largos en avión de más de 12.000 kilómetros una vez al año y pequeños viajes 2 o 3 veces, y que tomaba transporte público al menos 4 días a la semana en 8 ocasiones. Y escucho ahora sus apuestas de cuántas toneladas de CO2 gasta mi familia de modo anual. Porque honestamente la respuesta me sorprendió. Y se las voy a compartir para que lo puedan ver a través de la pantalla. A ver si lo tengo por acá. Ahí.
la huella de carbono mía y de mi familia es de, no sé si lo pueden ver, 23,49 toneladas de CO2 anuales, ¿sí? Un 9% se gasta en electricidad, un 13% en automóviles, un 35% en viajes en avión, y lo que más me sorprendió, un 43% en hábitos alimenticios. Ahora bien, estos hábitos alimenticios preguntan si uno es vegano, si consume carne animal, entre otras cuestiones, y honestamente me sorprendió muchísimo porque es un montón. Así que los invito a todos ustedes, después les vamos a dejar en los comentarios para que ustedes calculen su huella de carbono. Bien, luego me cuentan, ¿sí? Dicho esto, continuamos con algunos datos. Hay una clasificación del índice de desempeño de los países frente al cambio climático que se realizó por una asociación alemana, German Watch, y según el último informe, donde fueron consultados más de 400 expertos de todo el mundo, dice que ningún país se desempeña lo suficientemente bien en todas las categorías del índice para lograr una calificación general muy buena. Por lo tanto, los 3 primeros rangos de la clasificación general permanecen vacíos. Al respecto, los invito nuevamente a que adivinen cuáles son los 3 mejores desempeños. No van a tener mucho tiempo para pensar porque se los voy a decir, que son Suecia, Dinamarca y Marruecos. Y los 3 peores desempeños, que seguramente los van a poder averiguar, por supuesto, Estados Unidos, Taiwán y Arabia Saudita. ¿Qué lugar ocupa Argentina en este índice? Ocupa el puesto número 42, permaneciendo en la lista de países que tienen un desempeño pobre. Las emisiones de efecto invernadero en nuestro país todavía están en un nivel relativamente alto y obtienen una clasificación muy pobre por su compatibilidad con una trayectoria muy por debajo de los 2 grados centígrados. Además, la tendencia no muestra logros significativos en la reducción de emisiones de Argentina y sigue recibiendo esta clasificación pobre porque el informe señala que a pesar de que Argentina tiene un fuerte aumento en las energías renovables y ve que el potencial de que Argentina mejore en la clasificación en los próximos años aún no es suficiente. Respecto de la categoría de política activa frente al cambio climático, el reporte clasifica con un desempeño moderado a nivel internacional debido al papel activo que tuvo nuestro país en el 2019 en las negociaciones durante su presidencia del G20. Ahora bien, sabemos que los estados deben actuar en modo urgente. Sin embargo, también sabemos que muchos países desarrollados tienen un accionar ejemplar frente al cambio climático y otros no. A contrario sensu de lo que uno pensaría relacionándose con países desarrollados. Claramente que en este aspecto también influye el papel de la prensa, el papel de los líderes políticos, y si bien sabemos que sabemos que el derecho humano a la libertad de expresión es muy importante y que cualquier persona tiene el derecho de pensar diferente, muchas personas niegan el cambio climático y abogan por la teoría conspirativa o por falsas noticias. Algunos líderes políticos, como Trump, Bolsonaro, o determinados medios de prensa a los cuales se les pidió ser escépticos, entre comillas, sobre el cambio climático al momento de informar, o incluso empresas que tienen intereses económicos creados, que todos ellos nieguen su existencia, es un acto carente de toda ética y de desmesurada irresponsabilidad. Más aún cuando esa negación implica el enorme retraso que se registra en combatirlo. Se estima que para 2045 más de 300.000 hogares costeros estarán en riesgo de inundación. Un claro ejemplo de esto, además del atentado contra la biodiversidad, contra los animales, la flora y fauna, el cambio climático destruye países costeros que pueden ser inundados por el descongelamiento de los glaciares y la temperatura. Un dato anecdótico que encontré en una noticia que estuve investigando es el caso de la Florida, en Bal Harbour, en donde algunas señales de crisis inmobiliaria que vienen desde el año 2013 han caído las ventas de viviendas en las áreas que son más vulnerables al aumento del nivel del mar. Y actualmente los precios siguen cayendo debido a que el aumento del nivel medio del mar puede hacer que el mercado inmobiliario costero de Estados Unidos literalmente se hunda. Entre 2016 y 2020 cayeron un 7,6%. Esto, bueno, nuevamente repito, para 2045 más de 300.000 hogares costeros estarán en riesgo de inundación. Las consecuencias del calentamiento global son incontables. Desaparición de los glaciares, aumento de los incendios forestales, incremento de la temperatura de los océanos y puesta en peligro de la vida marina, entre tantos otros. La pandemia hoy nos va a dejar muchas enseñanzas, pero también la certeza de que la recuperación debe ser un camino hacia una economía verde y sostenible que produzca empleos y prosperidad
y reduzca las emisiones y aumente la resiliencia. En las últimas 2 décadas se registraron 7.348 eventos de desastres naturales en todo el mundo, y murieron 1.230.000 personas, unas 60.000 por año, con más de 4.000 millones afectadas en total. Se estima que en los próximos años la cifra podría aumentar casi en un 50% y que el costo asociado a esas pérdidas podría rondar los 20.000 millones de dólares anuales. El incremento de las temperaturas medias es solo uno de los indicadores del cambio climático. El continuo declive del hielo ártico, que está en mínimos históricos, lo mismo ocurre con la capa de hielo de Groenlandia o con los glaciares, que también están en retroceso. En cuanto a los países afectados puntualmente, a esta comunidad internacional que tiene que velar por el cumplimiento del Acuerdo de París y que tiene que velar por la reducción de las emisiones y por el cumplimiento y por frenar el cambio climático, China ha tenido 577 eventos de desastres naturales y Estados Unidos 467 sucesos, seguidos por la India con 321. Filipinas registró 304 eventos de desastres naturales e Indonesia 278. El costo de todos estos desastres naturales tiene un costo de 18.000 millones de dólares anuales para los países de ingreso bajo y mediano, solo en daños a la infraestructura de transporte y de generación de energía, y por supuesto, la pérdida de vidas humanas, que por supuesto es invaluable y no tiene un valor económico. En este sentido, un ejemplo claro de esta decadencia, la cuenca del Mediterráneo, ese mar hermoso que a todos nos gusta ver, aún en fotos y visitarlo mucho más, está sufriendo hoy en día una gran pérdida de biodiversidad, porque el impacto creciente del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales podrían provocar daños ambientales irreversibles en esa cuenca, según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un 15% de las muertes en la región del Mediterráneo son atribuibles a factores ambientales totalmente prevenibles. En el año 2016, más de 228.000 personas murieron prematuramente por exposición a la contaminación del aire. Al ser además el Mediterráneo uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo, como les dije anteriormente, y una de las rutas marítimas más transitadas, la región es contaminada con 730 toneladas de desechos plásticos diariamente. La presencia de más de 1.000 especies no autóctonas representa una amenaza también para la biodiversidad reconocida de la región. El Mediterráneo alberga a más de 17.000 especies marinas, que es del 4 al 18% de las especies marinas conocidas alrededor del mundo, aunque solo representa un 1% del volumen oceánico global. Finalmente, posibles soluciones. Hoy los países tienen una oportunidad única en esta generación de seguir un camino de desarrollo hacia el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. En primer lugar, hacer las inversiones correctas con beneficios a corto plazo, pero también de largo plazo, que incluye también la descarbonización y la resiliencia. Los estados deben adoptar programas para incentivar las bajas emisiones de carbono, que a su vez puede impulsar la creación de nuevos empleos, quizás empleos que aún no conocemos, que sean sostenibles, inclusivos y por supuesto equitativos. Los países deben, yo no diría que pueden, deben facilitar el acceso a nuevas oportunidades económicas y en materia de empleo. De hecho, va a haber muchos empleos que se van a crear en la próxima década que ni siquiera nosotros conocemos y muchas profesiones van a quedar relegadas. Invertir en infraestructura resiliente, lo que minimizaría las consecuencias de los desastres naturales y todas las cifras que les nombré anteriormente. Y esta transición hacia economías resilientes y de bajas emisiones de carbono podría crear más de 65 millones de nuevos empleos netos a nivel mundial para el 2030. Ahora bien, tengo un cúmulo para ir cerrando de un sector de buenas noticias, como me gustaría llamarlo, a pesar de todos estos datos que por ahí abruman y asustan un poco. Y es que la OMS diseñó una guía para que los hospitales, en el contexto actual que vivimos también de pandemia, que también tenemos la preocupación del COVID por un lado, mientras que el cambio climático sigue avanzando paralelamente, los hospitales tienen una guía para prepararse frente al cambio climático, una guía de la OMS, que es una guía de recomendaciones, porque la actividad médica es una actividad muy intensa si tenemos en cuenta el consumo de energía, plásticos, desechos, fármacos y todo lo que el sistema de salud necesita para funcionar.
Esta guía establece un marco de diagnóstico y desarrollo y brinda herramientas para que cada lugar en su contexto se adapte y haga su propio plan. Obviamente hay situaciones muy diferentes entre los países o incluso dentro de un mismo país. De hecho, en la República Argentina no es la misma situación sanitaria la de la ciudad que la de una provincia del interior. A nivel global, en los hospitales se destina más dinero a mitigación que a adaptación. La mitigación hace referencia a esa reducción de emisiones causantes del cambio climático, y sabemos aún que hay muchos hospitales que realizan prácticas que resultan contaminantes. En Argentina, puntualmente, hay gente que hace gestión ambiental en los hospitales, pero es muy raro que una persona se dedique exclusivamente a eso. En Chile existe la figura de gestor ambiental desde el año 2014 y es una figura presente en el organigrama del sistema de salud. Siguiendo con las buenas noticias, en Ushuaia un hospital se destaca, el Hospital Regional Ushuaia Gobernador Ernesto Campos, es una de las instituciones de salud más avanzadas por ser amigable con el planeta. Es un hospital que calcula su huella de carbono, tiene un sistema de manejo de químicos que lo hace líder en América Latina, y desde 2010 el hospital tiene un comité de gestión ambiental y residuos interdisciplinario para reducir la huella ambiental. Esa misma huella de carbono que yo calculé individualmente, el hospital lo hace a nivel sanitario. Desde el año 2016, este hospital forma parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables y recibió el premio al liderazgo que se otorga a través de un programa llamado Menos Huellas Más Salud, gestionado por la misma Red Global, que evalúa y distingue políticas de sustentabilidad en el sector de la salud. Y de Ushuaia es el faro del fin del mundo, nos vamos a la otra punta del país con una noticia muy reciente, específicamente en Misiones, en donde están las increíbles cataratas del Iguazú. Allí recientemente se creó el Ministerio de Cambio Climático, que es el primer ministerio de cambio climático de América Latina, y que fue puesto en funciones con la necesidad de trabajar en la custodia del medio ambiente y darle valor a la tan vasta biodiversidad misionera. La creación de este ministerio fue aprobada hace muy poco, el 17 de septiembre, por la legislatura provincial y convirtió a Misiones en el primer distrito del país en darle esa jerarquía al derecho ambiental, incluyendo planes estratégicos para mitigar el efecto invernadero, desarrollar energías renovables, uso de biocombustible, adaptación y resiliencia al cambio climático y otros desafíos encarados por el Estado provincial. Bueno, como podrán ver, no todas son malas noticias. Es una cuestión de cooperación, organización, trabajo interdisciplinario y transversal en conjunto con toda la comunidad internacional. Sin dudas, para finalizar, estamos a tiempo de cambiar y de causar un daño irreversible al planeta. Si no lo hacemos, sabemos que las crisis políticas y económicas, sumado al cambio climático y la inacción o ausencia de un abordaje integral de la solución, sumado ello a una coordinada respuesta de la comunidad internacional, hará que nos enfrentemos a una de las crisis más graves de la historia de la humanidad, porque claramente no tenemos otro planeta que no sea el que vivimos. Los grandes cambios sociales de la humanidad no han sido un regalo habitual de las élites políticas y empresariales, que con frecuencia, a veces, están sentadas en la protección de sus privilegios, sino que los cambios vienen del movimiento social y de pequeñas acciones que van gestando movimientos más grandes. Es importante destacar que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Los avances sociales y las conquistas de derecho siempre fueron graduales, son graduales, e implican a la larga un avance social. Lo cierto es que uno nunca sabe cuán lejos pueden llegar sus acciones. Esto es algo que a menudo solemos decir los docentes, ya que nunca sabemos lo lejos que pueden llegar nuestras enseñanzas, influencias y nuestros estudiantes a través de ellas. En mi opinión, lo mismo aplicaría para esta controvertida temática, ya que todos podemos aportar nuestro pequeño impacto ambiental positivo al mundo y contribuir con nuestro granito de arena a la diplomacia ambiental. Si sumamos el pequeño aporte de millones de personas, sin duda será un gran cambio. Ahora sí, queda instalado el debate y los dejo en compañía de mis distinguidos colegas y agradezco mucho poder estar acá. Un abrazo.